como me amas tú. Transfórmame y cambia mi interior. Haz de mí según tu voluntad, mi Señor. En mi corazón habita, por favor. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Transmitiendo el mensaje de amor y verdad, llevando hasta tu hogar la alegría de vivir el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Muy buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy, mis queridos amigos del programa La Hora de la Lectura en Crisol de la Alegría. Saludándolos el día de hoy su servidora Marta Calvillo y Jackson en los controles. Muy buenos días, Jackson. En este martes 16 de enero del 2018, el año que recién vamos comenzando. Y bueno, pues esperemos que se encuentren el día de hoy todos muy, pues muy complacidos con estas 2 semanas que llevamos de este año, ¿verdad? Este bendito año que esperemos pues nos traiga muchas cosas buenas, ¿verdad? Y bueno, nosotros al menos tratamos de contribuir en este programa con nuestro granito de arena, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tratando de llevar a ustedes
un poco de información, un poco del conocimiento, de ir avanzando en este crecimiento espiritual y en este aprendizaje mutuo a través de las diferentes lecturas y recomendaciones que traemos para ustedes, ¿verdad?, en este programa. El día de hoy traemos algo muy especial, ¿verdad?, como tratamos de hacerlo semana tras semana. Y bueno, pues para dar inicio formal a este programa, tenemos primero que nada una oración del lector para encomendarnos al Señor y que todo esto sea para su gracia. Aquí vamos a hacer esta oración. Gloria a ti, Señor Dios, Rey del universo, y toda gloria para tu nombre. Te glorifico y te agradezco por haberme llamado a proclamar tu palabra a tu gente querida a través de este programa. Abre los corazones de los que te glorifican con nosotros para que oigan tu voz cuando leo. No dejes que nada en mi vida o manera de ser moleste tu gente o que cierre sus corazones a la acción de tu espíritu. Limpia mi corazón y mi mente y abre mis labios para proclamar tu gloria. Toda gloria a ti, Padre Celestial, a través del Señor Jesús, en la unión del Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, después de esta linda oración que tenemos por aquí, ¿verdad?, y que martes a martes tratamos también de compartir con ustedes, vamos a iniciar este programa que les digo que tenemos muy especial porque pues cae precisamente en la fecha en la que se conmemora a nuestro libro invitado de hoy, que es el que vamos a comentar. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocinflaco y galgo corredor. Así comenzaba la historia que acababa de ver la luz a principios de 1605 y que con el paso del tiempo se convertiría en la obra cumbre de la literatura universal. ¿Quién no ha escuchado estas frases iniciales de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Fíjense, traemos el día de hoy este librito como libro invitado a nuestro programa porque el 16 de enero del año del Señor de 1605, en la calle de Atocha, número 87, en la ciudad de Madrid, España, veía la luz primera, la primera edición, la primera publicación de la primera parte de esta grandiosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea, estamos conmemorando el día de hoy, mis queridos amigos, el aniversario 413 de la publicación de El Quijote. Fíjense, se dice que Cervantes empezó a escribir El Quijote durante los meses que pasó preso en Sevilla. Ahorita en un momento más vamos a escuchar en un video una biografía breve de Miguel de Cervantes Saavedra, el autor, y vamos a ver cómo él se empieza a escribirla, ¿verdad? Obviamente se lleva varios años en su escritura, pues después del año de 1597, que fue cuando lo apresaron, y el 16 de enero, esta es una fecha que está asignada, por supuesto, porque pues sale a la luz esta primera edición, esta primera publicación en la casa de imprenta de don Juan de la Cuesta, aquí en esta dirección que les comentaba, Atocha número 87, en la ciudad de Madrid, en donde, si mal no recuerdo, ahorita se encuentra ubicado el edificio del Centro de Estudios Cervantinos. Y bueno, pues fíjense cómo desde finales del 1604 se lleva a la imprenta esta novela por parte de Cervantes para dedicársela a Alonso de Zúñiga, duque de Béjar. Y esta primera parte Cervantes se la dedicaba a este duque. Y pues la novela sale a la venta, sale publicada, digamos que el primer ejemplar así, recién salido de la imprenta, el 16 de enero
de 1605. Y bueno, mis queridos amigos, sabemos que en este programa hemos venido hablando de diferentes libros, textos. Comenzamos obviamente por la primera palabra para nosotros, la más importante, que es la Sagrada Escritura a través de la Biblia. Y aprovecho para comentarles que la Biblia es el libro más editado y más publicado en el mundo en la mayoría de los idiomas conocidos, ¿sí? Y después de la Biblia, el siguiente libro más publicado y más editado es precisamente El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela que por muchas razones viene siendo, como decíamos, una obra cumbre de la literatura universal, pero no solamente eso, viene siendo una obra que marca un parteaguas en la humanidad por muchas razones, ¿verdad? Que vamos a ir comentando poco a poco a través de este programa, ¿sí? Entonces, pues es muy importante conocer un poquito de ella porque además, y es el título que le hemos dado a el programa del día de hoy de La Hora de la Lectura en Crisol de la Alegría, es el espíritu católico en Don Quijote. Vamos a encontrar, mis queridos amigos, muchos elementos, ¿sí?, cristianos, católicos, en la obra del Quijote que fueron plasmados por Miguel de Cervantes en una época en la que, como seguramente muchos de ustedes saben, el contexto histórico aquí es súper importante porque pues recién se había dado la separación de la iglesia, ¿verdad?, de la iglesia cristiana, se había producido la contrarreforma católica, ¿sí? Y esto había traído pues un nuevo espíritu, un renuevo en el catolicismo, ¿verdad?, imperante en la época. Y esto se plasma de muchas maneras, pero una de las formas en las que se plasma es en cómo va escribiendo sus obras Miguel de Cervantes Saavedra. No solamente el Quijote, pero obviamente el Quijote, por la extensión que tiene como novela y por el contenido, pues nos va a presentar mucho de esto que estamos comentando, de el espíritu católico, ¿verdad? Y concretamente vamos a hablar de cómo se plasma a través de la obra de Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, pues vamos a escuchar en un primer video que les traemos preparado un poco de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, que de por sí, la vida de Cervantes ya en sí misma es todo una novela. Así que los invito a escuchar con atención esta partecita de la reseña biográfica de Cervantes Saavedra. Canal Enciclopedia. Miguel de Cervantes, el escritor español, tuvo una vida azarosa y turbulenta. Fue como si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español.
El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios. El desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hassan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de El Caballero de la Triste Figura el que inmortalizó a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial. Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones sobre el tema de las aventuras del ingenioso hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda carece de nobles ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una bohardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza,
llevan ya 400 años viviendo entre nosotros. ¿Qué les pareció, mis queridos amigos, la historia biográfica, bueno, la vida de don Miguel de Cervantes Saavedra? Interesante, ¿verdad? Pero además de interesante, me encanta ver cómo está presente en él, en el autor, esta espiritualidad de la que hablábamos. Lleva una vida muy azarosa, como escuchamos, llena de altibajos, ¿verdad? Y bueno, cómo al final de su vida, pese a que la novela fue famosa desde el principio, pese a que se empezó a vender como pan caliente desde el principio, como escuchamos por ahí, Miguel de Cervantes nunca vio claro, ¿verdad? Al menos en el aspecto económico, ese éxito. Pero además de esto, fíjense cómo él va y se refugia al final de su vida, ¿verdad? En la religión y particularmente en la orden de los franciscanos. O sea, al final de su vida llega a una orden en la que sabemos nosotros, uno de los elementos centrales son la caridad, el servicio, el desprendimiento. Y me encanta ese dato curioso, si ustedes quieren verlo así, de que entierran a Miguel de Cervantes Saavedra con el sayal franciscano, o sea, de una manera bien humilde, ¿sí? Este gran autor que nos deja esta gran obra fue enterrado humildemente y en caridad, o sea, de la manera más sencilla, con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias, en donde, por cierto, no hace mucho se estuvo buscando exhumar su cadáver, porque no quedó muy claro exactamente en dónde estaba ubicado el cadáver de Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, bueno, pues esta es una historia, les digo, apasionante en sí. La propia vida de Miguel de Cervantes. Pero luego nos remitimos, como les decía, a su novela magna, ¿verdad? Que es la del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y bueno, qué barbaridad. O sea, la verdad es que hay tanto todavía, a 413 años, hay tanto, pero tanto que decir de ella, ¿sí? Si me permiten, les voy a ir dando algunos datos generales para luego pasar a esa parte que les digo que me pareció muy, pero muy interesante, que es la de la espiritualidad católica en el Quijote de la Mancha, ¿sí? Así que, primero hablando de generalidades, comentábamos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue editada por primera vez un 16 de enero, un día como hoy, pero del año de 1605, en los talleres del impresor Juan de la Cuesta, ahí en la ciudad de Madrid. Y se empezó a vender, fíjense, la primera librería en donde Don Quijote de la Mancha estuvo en las estanterías fue en la librería de Francisco Fernando de Robles, ¿sí? Esta primera edición, de la cual se conserva en la Biblioteca Cervantina una publicación en muy buenas condiciones, por cierto. Esta primera edición estuvo fabricada en pliegos de papel, que a su vez fueron manufacturados en un molino de papel propiedad de los monjes de la Cartuja de El Paular, ¿sí? Y bueno, los lectores tenían que posteriormente encuadernarla ellos mismos. O sea, imagínense, salía la publicación, ¿verdad? Así en digamos, una montañita de papel, ¿verdad? De hojas de papel. Y luego ya cada lector se encargaba de darle su encuadernación a esa novela. Interesante, ¿no? Y bueno, hasta nuestros días sabemos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ha conquistado el mundo entero. Es, como mencionábamos, después de la Biblia, después de la Sagrada Escritura, la obra que se ha traducido a más idiomas, la obra que ha tenido el mayor número de ediciones. Y datando su primera traducción al inglés, que fue al primer idioma al que se tradujo, ¿verdad? Después del español castellano, en 1612 fue traducida al inglés por Thomas Shelton. Hay que decir también, entre paréntesis, mis queridos amigos, que
Miguel de Cervantes Saavedra es contemporáneo de William Shakespeare, ¿eh? Así que también, mientras en la literatura española está en ese siglo de oro, siendo una novela muy leída y muy publicada, El ingenioso Hidalgo, Shakespeare allá en Inglaterra estaba haciendo también lo propio. Fíjense qué coincidencia, ¿verdad? También es coincidencia de los años de su muerte, de su nacimiento y su trayectoria. La verdad es que hay muchas coincidencias ahí entre Shakespeare y Cervantes. Pero bueno, volviendo al ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, decíamos que se tradujo en 1612 al inglés y que desde su primera edición, ¿verdad?, se han publicado en estos 400 años que lleva, más de 500 ediciones españolas, que son las más apreciadas porque, pues bueno, respetan mucho la publicación original, pero también más de 1,500 ediciones en cerca de 50 idiomas. Imagínense la cantidad de publicaciones, entre ellas se encuentran idiomas tan raros como el gaélico, el javanés y el tibetano. O sea, imagínense en la isla de Java, allá en otra parte del mundo, en un rinconcito, a los javaneses leyendo a Don Quijote de la Mancha en su idioma, el javanés. O sea, realmente uno con esto se cuestiona, bueno, ¿qué tiene Don Quijote que es tan leído? Y ahorita precisamente vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que hace esta obra ser tan leída? ¿Sí? Precisamente, pues uno de estos elementos son sus personajes, ¿sí? Sus personajes han pasado a ser verdaderos arquetipos de categoría universal. O sea, podemos ver estos estereotipos, ¿verdad?, plasmados en cualquier parte del mundo. Don Quijote, la figura del idealista y soñador, ¿verdad? Esa figura, el caballero de la triste figura, como se le conoce, el hombre de la Mancha, ¿sí? Montado en su flaco caballito, ¿verdad?, Rocinante. Y Sancho Panza, su fiel compañero. O sea, también él es el que simboliza, ¿verdad?, al compañero leal, práctico y hasta un poco fatalista, lleno de proverbios, lleno de lugares comunes en su hablar, lleno de un discurso pueblerino que, si lo trasladamos a cualquier otra época y en cualquier otra parte del mundo, es el típico ranchero, ¿verdad?, que está lleno de frases sabias. Así Sancho Panza. Entonces, fíjense, con estos arquetipos, con estas figuras que pueden, pues, encontrarse en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, vemos cómo la novela de Don Quijote, pues, se ha vuelto en esta obra cumbre de categoría universal, ¿verdad? Entonces, estos personajes idealistas y estos personajes compañeros leales, podemos verlos en muchas otras partes y reproducidos, por cierto, en muchas otras obras de mil maneras, ¿verdad? Ya ubicados, digamos que tropicalizados en diferentes lugares del mundo y en diferentes partes en donde los vamos encontrando. Hay, por ejemplo, quien dice que los personajes del Gordo y el Flaco, que en su momento, en los años 20, fueron muy famosos, ¿verdad?, en el cine mudo, están inspirados también en Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿verdad? Porque pues también son personajes, en uno es más idealista, el otro es más práctico, los dos tienen una vis cómica y bueno, todo esto forma parte de todo lo que podemos decir y podemos seguir diciendo de la obra de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Otro dato que tenemos por aquí de la obra en general es que en el año 2002 fue elegido el mejor libro de ficción de toda la historia, mis queridos amigos, ¿sí? Fíjense, el mejor libro de ficción de toda la historia en una selección que fue llevada a cabo por el Club del Libro, la Asociación Cervantina y la Fundación Nobel, la que entrega los premios Nobel, entre 100 escritores renombrados de 54 países. Es decir, hicieron una encuesta entre los mejores 100 de pues prácticamente la mayoría de los países del mundo y ellos decidieron que la mejor obra de ficción que se ha escrito hasta la fecha es la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí?
También, ¿verdad? Sabemos, como datos generales de esta obra, que Don Quijote ha inspirado la realización de obras literarias, como ya mencionaba hace un rato, de películas de cine, que hay muchísimas películas, tanto tratando de seguir de manera fiel, digamos, la obra, como de adaptaciones, ¿verdad? Llevadas al cine. De composiciones musicales, no se diga, ¿verdad? Hay ópera, hay obras de teatro, hay ballet, hay pintura, hay sellos, hay cómics. Bueno, hay infinidad de elementos en el arte, ¿sí? Y en las diferentes manifestaciones artísticas, ¿verdad? En todo el mundo, que llevan ese sello de la obra de Don Quijote. Entonces, pues imagínense nomás, o sea, ¿de qué estamos hablando? Palabras mayores, ¿verdad? Las ediciones de Don Quijote todavía hasta la fecha son, digamos que, garantía de venta, ¿sí? Obviamente hay ediciones antiguas, hay coleccionistas, bueno, hay coleccionistas de todo tipo, hay coleccionistas exclusivos de ediciones, ya se imaginarán, ¿verdad? Quien anda buscando las ediciones más antiguas, los libros más raros que se hayan escrito, ¿verdad? O sea, las novelas del Quijote, pero en las ediciones más exóticas, diferentes, quizá poco conocidas o poco conseguibles, ¿verdad? Y bueno, encontramos que hay una serie de ediciones que se van encontrando en diferentes momentos. Por cierto, como ya escucharon en el video de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote no fue escrito, por así decirlo, de un tirón, ¿sí? Miguel de Cervantes escribió la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que fue la que sale a la luz el 16 de enero de 1605, ¿sí? Pero luego sabemos que a alguien por ahí quiso pasarse de listo, conde de Avellaneda, ¿verdad? Aquí ahora sí que encontramos desde entonces, ya alguien quiso hacer una obra pirata del Quijote, una segunda parte, que era, pues obviamente, no escrita por Cervantes, y al darse cuenta de esto, Cervantes escribe, ¿verdad?, posteriormente su segunda parte, El ingenioso hidalgo, que bueno, la conocemos nosotros ya como obra completa en sus dos partes, ¿sí? Y vemos que no pierde la esencia que tenía el original Quijote, que es ese idealismo, ese ser soñador y ese ser humanitario y bueno del que vamos a continuar hablando, ¿verdad?, en este programa. Volviendo a las ediciones, para ir cerrando esta parte de los datos generales del Quijote, comentábamos que, bueno, las ediciones antiguas, ¿verdad?, se fueron ya dando en diferentes textos, es decir, a partir de su publicación no dejaron de salir ediciones, por eso hay tantas ediciones de El Quijote de la Mancha. Y bueno, encontramos versiones muy, muy importantes, como por ejemplo la edición de la Real Academia Española, ¿verdad? Que obviamente en la Real Academia Española de la Lengua, muchos de los términos que aparecen en las novelas del Quijote luego fueron tomados como términos que se utilizan en el español castellano ya generalizado, ¿verdad? Simple y sencillamente el término quijotesco, todos lo entendemos, ¿verdad? Como alguien que es bien idealista, que es bien soñador, que vive un poquito así como que en la nube, ¿no? Entonces, fíjense, de ahí también parten todas estas, estos datos interesantes, ¿verdad? Hablando de las ediciones modernas del Quijote, déjenme comentarles que, por cierto, aquí, híjole, les voy a quedar mal en este sentido de que quise traerlo en físico y luego dije, a ver, ¿dónde quedó mi librito? Pues digamos que la edición más reciente. Tenía la edición conmemorativa, la edición que fue preparada para el 4º centenario en el año del 2005. Hay una edición que, por cierto, pueden conseguir ustedes todavía, una edición importante porque es una edición facsimilar, es decir, que tiene facsímiles, tiene hojas, ¿verdad?, sacadas del original y luego pues la versión, digamos, en el español moderno, ¿verdad? Y este volumen, ¿verdad?, está realizada por la Biblioteca Ilustrada de Espasa Hermanos, Espasa Calpe, que es una editorial española muy famosa, ¿verdad? Y esta edición del 4º centenario, pues es una edición ahorita todavía muy conseguible.
Es un librito con una pasta dura de color verde oscuro, muy, muy hermosa en su impresión, ¿sí? Y que además trae notas al pie para entender mejor muchos de los términos que vienen en la edición original del Quijote, ¿sí? Esa por ahí la presté o la regalé a alguien. Si alguien de mis conocidos me está escuchando y lo tiene, por favor, repórtese. Bueno, pero déjenme decirles también que me encantó, y este es uno de los recuerdos, bueno, no recuerdos, una de las, digamos, de las cosas, de los objetos a los cuales le tengo mucho aprecio. En la biblioteca de mi padre, don Ubaldo Calvillo, que he mencionado en reiteradas ocasiones en estos programas, ahí en el librero tenemos una edición, ¿verdad?, de Don Quijote de la Mancha, que debe ser una edición de los años, pues, por 50 más o menos, de la década de los 50. Y esta edición me encanta porque es una edición que está ilustrada por Gustave Doré. O sea, trae las ilustraciones antiguas, mis queridos amigos. Las ilustraciones hechas en tinta china por este gran dibujante, también universal, que es Gustave Doré. Entonces, esa, híjole, está hermosa y se las debo porque ya no tuve oportunidad de ir corriendo a casa de mi papá para traérmela, pero en el siguiente programa, nada más por no dejar, les voy a mostrar esa edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está hermosísima por las ilustraciones que tiene. Esa tiene gran formato, esa no es una edición, digamos que de bolsillo, ¿verdad? Esa está por ahí para también lucirse en el librero. Pero bueno, además de lucir estos tomos en el librero y poder, digamos, presumirlos así como tales, ¿verdad? Como ediciones, es muy importante, mis queridos amigos, y esto es algo que fomentamos semana tras semana en la hora de la lectura de Crisol de la Alegría, que nosotros nos demos el tiempo para hacer verdaderamente la lectura. No solamente decir, conozco de muchos libros, sino verdaderamente tener la oportunidad de leerlos. Y no solo de leerlos, en muchos casos de leer y releer para encontrarle otro sentido a aquello que quizá ya habíamos leído, ¿sí? Yo les confieso que tuve la oportunidad de ir conociendo capítulo tras capítulo, capítulos tras capítulos de la obra del Quijote en la secundaria, concretamente entre segundo y tercero de secundaria, porque tuvimos un maestro, híjole, mis respetos. Tengo así un recuerdo, digamos, medio borroso de él como persona, pero muy claro de esta gran influencia que tuvo sobre nosotros. El maestro Sergio Molina, en la secundaria número 10, profesor Moisés Sáenz, que está aquí por Venustiano Carranza, que fue la secundaria en donde yo cursé mis estudios. Y bueno, él, entre otras cosas, nos iba regalando puntos. Bueno, nos motivaba, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Cuando íbamos leyendo los capítulos del Quijote, que a su vez él nos iba explicando de una manera breve pero muy concisa. Así que tuve la oportunidad a lo largo de 2 años, porque fue entre segundo y tercero de secundaria, en esos 2 años, él a todos sus estudiantes de los cursos de español nos motivaba a ir leyendo el Quijote. Y entonces, pues sí, la verdad es que habría que releerlo, cosa que tuve oportunidad de hacer cuando salió la edición del 2005, releí algunos de los pasajes, ¿verdad? Y bueno, es muy grato luego verlo con otra perspectiva, ¿sí? Pero también tengo que decirles, mis queridos amigos, que ahora preparando este programa, bueno, tuve la oportunidad de tener otra perspectiva más de Don Quijote de la Mancha, la perspectiva espiritual de la obra de Don Quijote, ¿sí? El espíritu católico en la obra de Don Quijote. Esto, la verdad que me parece muy, pero muy importante comentarlo, porque de veras que vamos a ver en varios de sus pasajes, bueno, y a lo largo de la obra, por supuesto, cómo está plasmado este espíritu. No podemos olvidar que el siglo XVI es el siglo de la separación, ¿verdad?, de la Iglesia en católica y protestante, y por otra parte también el siglo de la contrarreforma católica. Es decir, al llevar a cabo la reforma Martín Lutero,
la Iglesia no se queda cruzada de brazos y aparece la Contrarreforma, en donde en un movimiento, ¿verdad?, muy importante, la Iglesia Católica se renueva con nuevos bríos y deja muy claros y muy puntuales los aspectos centrales del catolicismo. Esto a través del Concilio de Trento, en donde, ¿verdad?, bueno, todos los que participaron y obviamente toda la población, ¿verdad?, que en ese momento era católica, de una forma u otra participó, o sea, siendo partícipe directa o bien viviendo los cambios que se produjeron. Pues bien, en ese contexto, Miguel de Cervantes Saavedra, pues él vive, él es testimonio vivo de esa época, y por eso encontramos todos estos visos de una, digamos que de una espiritualidad católica renovada, ¿sí? Renovada, por supuesto, en Cristo y renovada en las formas, en cómo se vive el catolicismo. Entonces, en la siguiente parte del programa, mis queridos amigos, vamos a hablar concretamente del espíritu católico en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero quiero cerrar esta parte en donde hablamos de las generalidades con una melodía que seguramente todos ustedes conocen, todos ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, en las miles de versiones que se han hecho sobre la misma, ¿sí?, que es la melodía de Sueño Imposible, y que viene siendo la melodía que se interpreta, ¿verdad?, tanto en teatro como en películas, como en ballet muchas veces, cuando se refiere a Don Quijote de la Mancha. Así que vamos a escuchar Sueño Imposible y también, ¿por qué no?, a disfrutarla en un video. Con fe, lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto a mi vida a entregar, si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Y será nuestro mundo mejor, que hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento,
Estamos de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en su programa La Hora de la Lectura en Crisol de la Alegría. Y bueno, acaban de escuchar uno de los temas que para mi gusto es de los más hermosos, tanto por la melodía como por su contenido, ¿verdad? El sueño imposible. Esta letra, ¿verdad? Nos inspira, nos lleva a alcanzar nuestros sueños, ¿verdad? A seguir adelante, a pensar siempre con optimismo en que se vale soñar, y se vale, ¿verdad? Ante la adversidad, que recordarán que en programas anteriores hablábamos de la adversidad y cómo afrontarla de la mano del Señor. Bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad? Muy humanamente, muy terrenalmente, a través de la letra de Sueño Imposible, pues esta inyección de optimismo y de seguir adelante, ¿verdad? Siempre con nuestros sueños. Entonces, pues aquí Sueño Imposible, espero que la hayan disfrutado. Y bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poquito sobre el espíritu católico en la obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hay una página en catholic.net, encontramos un artículo muy interesante, muy extenso, por cierto, y muy profundo, que se titula Don Quijote y los jóvenes. Este artículo está escrito por Rogelio Ovalla, y Rogelio Ovalla indaga, ¿verdad?, a través de este artículo, cuáles son las virtudes que mantienen vigente y moralmente atractivo a el Quijote entre los jóvenes. Él va haciendo toda una disertación y se pregunta, ¿verdad? Hace la pregunta en el artículo, ¿por qué los jóvenes deben leer el Quijote? Y pues él mismo se contesta. Dice, pues porque muy pocas veces existió en la literatura un ejemplo más completo de inconformidad personal, así entrecomillada, ¿verdad?, ante el imperialismo de la inmediatez reductora y banalizadora del mundo. Fíjense, está trayendo a la época actual esta pregunta de por qué los jóvenes deben leer el Quijote. Hemos comentado a través de nuestros programas y, por cierto, aquí de una vez aprovecho para mandar un saludo a nuestros queridos amigos Manolo y Lupita, ¿verdad? Nuestros compañeros aquí en el programa de la sección Matrimonios de Escucha, de cómo, ¿verdad?, en este mundo que vivimos hoy en día, este mundo vertiginoso en donde precisamente la inmediatez es una palabra que reiteradamente escuchamos, porque todo se quiere para allá, todo se quiere fast track, todo tiene que ser rápido y acelerado. Bueno, al vivir en este mundo, lo hemos comentado, ¿verdad? Todas las relaciones parecen banales, parecen superficiales. Pensamos en que todo puede ser, digámoslo así, desechable, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Manolo y Lupita lo han comentado con respecto a las relaciones de pareja, ¿verdad? De que pensamos, o sea, con muy poca tolerancia a la frustración, de repente nosotros ya nos encontramos diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto y bye. Y bueno, es esta inmediatez que nos lleva a todos estos fenómenos y a todas estas problemáticas que vivimos hoy en día, ¿verdad? En la literatura, concretamente aquí en el Quijote, encontramos, decíamos, un ejemplo de inconformidad ante esta forma banal del mundo, es decir, ante lo banal, ante lo superficial del mundo. Don Quijote lo vivió en su época, quizá de otra manera, pero lo vivió. O sea, la superficialidad con la que se vivían los caballeros andantes de la época, ¿verdad? Que ya ven, ustedes saben que la obra en sí es una crítica a través de la parodia de los caballeros andantes, ¿sí? En su locura, Don Quijote, ¿verdad?, que se cree caballero andante, está haciendo una sátira, una parodia y una crítica de lo banal con lo que se vivía en esa época, de que se habían perdido los valores humanos de la justicia, la belleza, el amor, el querer a la humanidad, el ser bueno, el ser simple, el ser justo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, en este artículo de catholic.net,
una de las respuestas de por qué los jóvenes deben leer el Quijote. Entonces, en este sentido encontramos que por esa inconformidad del personaje ante lo banal y ante lo superficial, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante que veamos esta parte. Nos menciona más adelante el artículo. ¿A quién no le sorprende, por ejemplo, la frescura del aliento que respiran los diálogos de los personajes centrales? Nada más hay que ver cómo de todo tema puede resultar un ameno aprendizaje en situaciones y hechos que parecieran estar ocurriendo en el presente de cualquier parte. En todos ellos aparece en voz activa la figura desvelada del Quijote, moviéndose ya sea, como decíamos, por la justicia, por la belleza, por el amor, por la caballerosidad, por la amistad, por la solidaridad y por el sacrificio de sí mismo en aras de un ideal que permanece, dando vida y sirviendo de telón de fondo a la acción a la vez que la justifica. Volvemos a preguntarnos, ¿necesitamos que el Quijote sea un tratado moral para que podamos mostrar y aprovechar estos valores que sí aparecen en él abundantemente? Es decir, no, la obra en sí no es un tratado moral, no fue escrita, digamos que directamente con esa intención, pero todo esto que mencionamos que aparece le da ese valor, le da un valor de tratado moral a la obra de Don Quijote, ¿sí? Entonces encontramos, ¿verdad?, esto en la obra. Vivimos, no lo olvidemos, tiempos marcados por un relativismo implacable que nos disminuye a todos nosotros a ser meras categorías de consumo, a ser simples máquinas de comprar, a ser cifras en lugar de seres humanos, ¿verdad? Y bueno, todo esto, ¿verdad?, es terrible y nos puede llevar a la destrucción por irnos al extremo, ¿verdad?, de la humanidad, en donde encontramos que la falta de humanismo, la falta de amor, la falta de justicia en el sentido, ¿verdad?, estricto de esta virtud, ¿verdad?, pues están siendo irremediablemente, están supliendo irremediablemente a estos valores, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos ahora sí que luchar contra estos gigantes, luchar contra estos molinos de viento, ¿verdad?, que son estos monstruos del consumo, de la banalidad, de la superficialidad, y volver como el Quijote al idealismo, al humanismo, a vivir el amor, la belleza y a el reencontrarnos con la humanidad, ¿verdad? Y todo esto pues en el espíritu que nosotros como católicos seguramente tenemos y vivimos, ¿verdad? En este espíritu de fraternidad que el Señor nos manda reiteradamente en su mensaje y que encontramos, decíamos aquí, en la obra de El Quijote. Vamos a seguir hablando, mis queridos amigos, de este espíritu católico del Quijote, con datos así muy concretos, muy, que dijéramos, aterrizados, en donde encontramos cuestiones curiosas como, por ejemplo, las citas del Antiguo Testamento en el Quijote, por mencionar algunas de ellas, y cómo aparece también, cómo está presente el rosario, el Santo Rosario, en algunos momentos ahí de la obra del Quijote de la Mancha. Pero haremos esto después de una breve pausa musical. Los invitamos a seguir escuchándonos en la hora de la lectura del Crisol de la Alegría. Momentos de reflexión, medito y pienso en la humanidad. Es increíble que no podamos lograr unir las manos para juntos avanzar. En la tarea de unificar, yo te invito a dialogar, y en la apertura descubrirás la gran riqueza que habita en la diversidad. En comunión fraterna vamos caminando hacia el cielo.
En el respeto a los demás, se halla la paz y la amistad. Y sin pensarlo, florecerá una familia que llegará a la eternidad. En comunión fraterna vamos caminando. Muy bien, mis queridos amigos, pues aquí estamos de nuevo con ustedes en la hora de la lectura en Crisol de la Alegría. Les comentaba sobre el espíritu católico en la obra de Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hay varios sitios, ¿verdad?, en internet en donde encontramos todos los análisis de todo tipo que se han hecho de esta obra. Como decíamos, se han hecho análisis de corte filosófico, ¿verdad?, también, y también algunos de corte teológico, ¿eh? Hay quien dice que, bueno, Don Quijote a final de cuentas se convierte también así en un predicador y en un teólogo, ¿verdad? Va llevando de una forma u otra la palabra. No directamente, sino indirectamente a través de cómo va apareciendo en sus textos. Y bueno, quisiera presentarles en estos últimos minutos del programa, así como botón de muestra, cómo hay partes del texto en la novela de Don Quijote en donde va refiriéndose, por ejemplo, a libros del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, del libro del Génesis, que hay citas, ¿sí? Por ejemplo, dice en alguna parte, en el capítulo 27, ¿verdad?, menciona: salí de la ciudad sin osar mirar como otro Lot, ¿sí? Hay otro por ahí, ¿verdad?, en el capítulo 33, o sea, así reiteradamente encontramos, en donde dice la Divina Escritura que infundió un sueño en Adán y le sacó una costilla, ¿sí? Otra por ahí también del libro del Génesis, ¿verdad? Por ahí en el capítulo 22, en la segunda parte, en una parte del texto dice: que yo para mí tengo que debió ser nuestro padre Adán. Fíjense cómo va haciendo, bueno, menciones, pero son innumerables, ¿eh? Aquí les estoy mencionando unas cuantas, pero en la página de internet que se llama El Caballero del Verde Gabán, pues pueden ustedes encontrar así ordenadamente todas las citas en las que se hace referencia a alguna parte de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, del libro del Éxodo, en el capítulo 68, se dice: no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la 4ª generación, ¿sí? Y luego encontramos más adelante, ¿verdad?, por ejemplo, del libro de los Jueces, que dice: es una de las puertas del templo que derribó Sansón. En el capítulo 18, en la primera parte, encontramos esta frase. Y así por el estilo vamos encontrando referencias al libro de Samuel, a los Salmos, al libro primero de los Reyes. Bueno, la verdad es que en serio uno dice verdaderamente que Cervantes estaba completamente, ¿verdad?, o sea, empapado de la palabra, de la Sagrada Escritura. Algo que me encanta, que por aquí también encontramos, fue que en el testamento, es decir, en la última parte de la novela de Don Quijote, bueno, aquí para quienes no han leído la novela, a lo mejor tengo que darles una alerta de spoilers, como se dice ahora, ¿verdad? Pero bueno, aquí va la última parte de la novela. Don Quijote regresa enfermo, ¿verdad?, y llama a Sancho Panza, llama a su ama, llama a todos porque pues está muriendo, ya está en su lecho de muerte. Y es muy hermoso ver cómo en esta última parte Don Quijote recibe los santos óleos. Él pide que se le administren los sacramentos, ¿sí? Él pide al cura y a un escribano para escribir su testamento, ¿verdad? Pero hace énfasis en que le traigan primero al cura. Él quiere recibir los santos óleos y luego ya recibir al escribano. Por ahí estamos viendo a través del texto que Don Quijote de la Mancha, ¿verdad?, o sea, Don Alonso Quijano recobra la razón. Y entonces de una manera muy lúcida, él pide al sacerdote, él pide al escribano y él va a morir
en paz y cristianamente. Esto es muy hermoso, mis queridos amigos, porque vuelvo al contexto. En el contexto de la época, decíamos, estaba viviendo el cisma, y bueno, Don Quijote también renueva esa fe católica, o sea, su humanismo, su idealismo, su bondad, su justicia, y a la vez todas estas referencias que va haciendo a la palabra y, por otra parte, a la práctica de la misma como buen católico, recibiendo los sacramentos al final de su vida, ¿verdad? Y bueno, como un último dato así también que me llamó mucho la atención, es que encontramos en otra página que se titula Opticatólica, ¿sí?, a Don Quijote y su relación con el rosario. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Puede parecer extraño que el mismísimo Don Quijote rezase el rosario, y sin embargo, así se desprende de la lectura de diferentes pasajes, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 26, en la primera parte, dice... el capítulo que se titula Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena, dice Cervantes que el buen hidalgo, queriendo imitar a Amadís de Gaula, cito entrecomilladamente, lo más que él hizo fue rezar, y así haré yo, y sirviéndole de rosario unas agallas grandes de alcornoque, de que hizo un 10 y que ensartó, lo que le fatigaba mucho era no hallar por ahí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse, ¿sí? Entonces, se ve que en esta primera salida, Don Quijote no llevaba un rosario en sí, pero luego vemos que hay otros momentos en donde lo encontramos que ya trae rosario y que también hace referencia al Santo Rosario, ¿sí? Por ahí en el capítulo 46, en la 11ª parte, en donde se habla del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora, dice entrecomilladamente, púsose en la cabeza una montera de terciopelo verde guarnecida de pasamanos de plata, asió un gran rosario que consigo continuo traía y salió a la antesala donde el duque y la duquesa estaban ya vestidos y como aguardándole. O sea, Don Quijote cargaba consigo de continuo un santo rosario. Y bueno, así podemos encontrar, mis queridos amigos, muchos elementos en donde el espíritu católico está presente en la obra del Quijote. Y bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. La verdad es que, híjole, yo me apasioné con este tema. Podemos seguir, ¿verdad?, platicando sobre esto en varios programas más, pero pues el día de hoy tenemos que cerrar la hora de la lectura de Crisol de la Alegría. Y me gustaría hacerlo, mis queridos amigos, con esta frase que Miguel de Cervantes Saavedra plasma en otra de sus obras, que es La Gitanilla. Esta frase ha sido muchísimas veces mencionada y es una frase célebre de Miguel de Cervantes. Y con ella, mis queridos amigos, vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy, la hora de la lectura en Crisol de la Alegría. Los esperamos el próximo martes de 9 a 10 de la mañana en este programa, su servidora Marta Calvillo, y en los controles Jackson. La frase a la que me refiero dice: encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Hasta pronto. Adonai, Adonai, todo el honor para ti. Dulce como miel silvestre,